y alabamos el nombre de nuestro Dios, le exaltamos en esta mañana de 10 de abril de 2020. Saludos a cada uno de ustedes, mis amados amigos, hermanos. Qué bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están ahí en sus hogares? Espero que por la gracia de Dios se encuentren muy bien. Y esta mañana también les hablamos aquí, este servidor Wilson Cañón, también muy alegre, en unidad, en comprensión con mi esposa, mis hijas, mi familia. Bueno, agradecemos a Dios. Saludes también de sus pastores Juan Cañón y Silvia Prieto. Si de pronto no les ven ahí por Facebook, bueno, es porque ellos no tienen allí la forma de sacar y hacer estas transmisiones, pero por eso les enviamos también saludos de parte de ellos. Allí el pastor Jonathan en Suacha, les bendecimos allí con la pastora Mélida, sus hijitos, Isaías, Talita, también ellos transmitiendo y hablando allí al pueblo las buenas noticias de parte de Dios. Y ustedes, ¿cómo han estado? Si han podido ahí compartir en familia, han podido dar, ayudar, bendecir, porque no olvidemos que de estas cosas se agrada a Dios. Esto es el que nosotros demostramos ese amor hacia Dios, amando a nuestro prójimo. Por eso en este día, pues seguimos compartiendo este tema tan especial allí en Isaías 52, versículo 13, pero ya hemos entrado al capítulo 53 de Isaías. Capítulo 53 de Isaías, y mientras que usted ahí se acomoda, va buscando en las escrituras y tiene a bien hacerlo, entonces vamos a encomendar este momento y a pedir que sea la presencia de Dios que nos prepare, que nos enseñe todo lo que Él quiere enseñarnos. Padre, te damos gracias con los miles de creyentes por todo el mundo, con cada uno de los que anuncia la paz. Padre, te damos gracias, Señor. Recibe toda la gloria, Señor, en este momento, Dios, Padre, en que las naciones, Señor, han de mirar hacia ti, Señor. Los gobiernos, oh Dios, hombres, mujeres, niños, Señor, cada habitante, Señor, oh Dios, de nuestro planeta, mire a ti, oh Dios del cielo, Señor, para recibir, Señor, de esa salvación, de esa paz, esa prosperidad, ese bienestar que solamente tú, el Creador, puede darle a sus criaturas. Gracias, Señor, tú eres por eso la fuente de nuestra felicidad, de nuestra fortaleza, Señor. Y como está escrito en el libro de los Salmos, Señor, oh Dios, dichoso todo aquel que tiene en ti su fuente, Señor. Gracias que atravesamos el valle de lágrimas, pues lo transformamos en fuente, Señor, oh Dios, cuando la lluvia llena los estanques. Espíritu de Dios, sé como esa lluvia, Señor, oh Dios, que vienes a regar, a llenar nuestras vidas cada vez que nos vaciamos, Señor, de todas aquellas cosas negativas, cosas que no nos sirven, cosas, Señor, que para nada, oh Dios, las necesitamos, como la ira, como la contienda, oh Dios, como cada uno de los pecados y de las faltas, nos arrepentimos delante de ti y nos vaciamos, Señor, oh Dios, de enojo, Señor, de altivez, en el nombre de Jesús, de autosuficiencia. Señor, nos despojamos para que tú, Espíritu de Dios, vengas a llenar nuestra vida. Ven, Espíritu de Dios, toma todo nuestro ser, Señor. En esta mañana somos tuyos, Señor. Venimos para que tú mismo, Señor, oh Dios, llene nuestra vida, Señor. Y sabemos que seremos llenos, Señor, hasta donde lo deseemos, Señor. Llénanos todo, llénanos totalmente, Señor, oh Dios. Queremos, Señor, oh Dios, por cada poro mostrar que somos para ti, que somos tuyos. Señor, gracias te damos, Señor, por nuestras familias, oh Dios, que están rodeadas, que están cercadas de muro de salvación. Gracias, oramos por la miles de familias en el mundo, Señor, para que acudan al que hizo los cielos y la tierra, Señor, no a otro, oh Dios, para recibir de ti su mantenimiento, su sostén, Señor, su protección, oh Dios. Padre, gracias en esta mañana. Recibe toda la gloria al darnos tú el valor, la facultad, la capacidad,
Señor, oh Dios, para recibir de ti, para aprender, Señor. Gracias. Te entregamos nuestra mente, todo nuestro corazón y que todo lo que respire alabe tu santo nombre, Señor. Y por eso ahí donde usted esté, cante al Dios vivo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es, estamos morando bajo su sombra, así como está escrito en el Salmo número 91. Para eso tenemos que estar bajo el abrigo de Dios. Si queremos tener ahí al Espíritu Santo como nuestro director, nuestro guiador, nuestro consolador. Entonces dice la primera parte, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahí es donde queremos que esté, amado amigo colombiano de otra nación, ¿sí? Que esté bajo la sombra del Omnipotente. Por eso, gracias a Dios, porque esta mañana el Espíritu de Dios quiera seguir hablándonos y nos regala este tema tan importante que he titulado ¿Un fanático solitario o el Hijo de Dios? Un fanático solitario o el Hijo de Dios, apoyados por supuesto en la escritura de Isaías capítulo 53 versículo número 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero si yo lo estimo, yo sé que él es Jesús, lo estimo mucho, yo amo a Chuchito. Sí, pero dice la Escritura que cuando no hacemos la voluntad de Dios, lo que él nos pide, entonces solo de labios estamos profesando amarlo, pero nuestro corazón está lejos de él. Preciso de eso está testificando la Escritura cuando dice, él fue experimentado en quebranto. Sufrió toda clase de dolor por nosotros. Y como que escondimos de él el rostro. Volvimos la cara horrorizados para no mirarlo. ¿Por qué será que los seres humanos escondemos de Dios nuestro rostro, nuestras personas? ¿Será que no reconocemos que Él es nuestra máxima autoridad? ¿Será que no reconocemos y no queremos mirar a su rostro, a su persona? Porque sabemos que fue por nosotros, por nuestras rebeliones, que Él fue castigado y Él fue a esa cruz. No queremos reconocer que fue por nuestros errores que Él fue a la cruz. Y entonces yo me hago una pregunta. ¿Y entonces por qué quieren sí besar el rostro allá de una estatua que supuestamente es Jesús? ¿Por qué ahí sí quieren ir a besar el rostro de una imagen? Así es, el fundamento que no tiene para nada fundamento la idolatría. Porque el ser humano no quiere tener a nadie a quien tenga que rendirle cuentas. Y por eso existen los ídolos. Por eso ahí la razón, la causa de la idolatría. Porque nadie quiere rendirse delante de Dios, decirle, sí, Dios, yo he fallado y un día tengo que presentarme delante de ti a darte cuentas de todo lo que haya hecho en vida, Señor. Entonces es nuestra rebelión la que ha hecho que perdamos esa capacidad de discernir la presencia de Dios. Eso es lo que nos ha incapacitado. Por eso dice la Escritura, no lo estimamos, no lo reconocimos, no le reconocimos significación alguna. Mire, ¿quién es para usted Jesús? ¿Qué hace usted con Él? ¿Qué va a hacer usted con el Señor Jesús? Mire, mientras voy leyendo estos versículos, muy cortos, por supuesto, en Juan capítulo 1, versículo 10, medite, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesucristo para usted? Juan capítulo 1, versículo 10 y 11, leemos, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le reconocieron.
Está hablando del Señor Jesús. Mire, en el mundo estaba, vino hace más de 2000 años. El mundo fue hecho por medio de Él. Somos mundo, somos gente de su propia creación. Pero dice aquí, el mundo no le conoció. A pesar de que el Altísimo hizo su acercamiento a nosotros, nos negamos a reconocerlo. Mire, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nos negamos a recibirlo. Mire, entonces, alguien le quiere hablar a usted del amor de Dios. Dice, no me hable de eso. Mire, no me hable del tal Jesucristo. No queremos reconocerlo, no queremos recibirlo, lo rechazamos. Y óigame con atención, no fue el mundo natural el que lo rechazó. El rechazo, la rebelión emanan de los corazones humanos. No fue el sol, no fue la luna, no fue el medio ambiente, los árboles los que lo rechazaron. Fue el ser humano el que rechazó, el que se rebeló. Mire, si estas cosas están dentro del corazón, para que hoy, con una actitud sincera, humilde delante de Dios, le digamos, Señor, no te hemos tenido en cuenta. O quizá, como es mi pregunta al principio, ¿era él un fanático solitario o era el Hijo de Dios? El que vino aquí hace más de 2000 años. Pues usted pregúntese. Porque si no le tomamos en cuenta, si no le reconocemos, ¿será que pensamos que él es un fanático aislado? Mire, eso será lo que estamos pensando. De ahí que nadie simpatizara con él. Mire, hoy día, de diferentes corrientes, religiones, mire, la gente dice, ay, nuestros hermanos protestantes. Mire, y se refieren despectivamente al pueblo de Dios. Mire, aunque quieren mirar a ver cómo se muestran amorosos, afectuosos. Mire, pero están diciendo nuestros hermanos protestantes. Mire, ahora, ¿usted sabe por qué en verdad somos protestantes? ¿Sabe contra qué protestamos? Contra la injusticia, contra la opresión, contra la violencia, contra toda clase de maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigo leyendo aquí en el versículo 4, estamos en Isaías 53, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Estamos hablando del justo, con mayúscula, sufriente. Mire, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Aquí no tenemos que forzar nada, solamente que creer. Mire, que las enfermedades que Él llevó eran nuestras. Mire, ¿y por qué digo eran? Porque ya no tienen que estar en su cuerpo. Mire, aquí, léalo usted si tiene en su Biblia, si no aquí leo, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿De quiénes eran aquellas enfermedades que Él llevó? Nuestras. Y entonces, ¿por qué tiene que llevarlas nuevamente usted? No, dígale, Señor, yo ya no tengo que llevar esta enfermedad. Hoy me sanas. Hoy me haces libre, Señor, de esta enfermedad que he cargado aquí por bastante tiempo. Y sigo leyendo, dice, y sufrió nuestros dolores. Él llevó nuestras enfermedades. Mire, nuestros dolores que Él sufrió. ¿Y quiénes eran? Nuestros. Los dolores que Él llevó. Mire, desde el momento para que usted crea y reciba de parte de Dios. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Mire, quiere decir que por medio de sus sufrimientos hay salud para nosotros. Celébrelo ahí donde usted se encuentre. Dígale, Señor, gracias porque por medio de tus sufrimientos hay salud para nosotros. Bendito sea el Señor. Así el cristiano puede contemplar el Calvario. Allí, aquel momento, decir, Señor, allí tú llevaste mis pecados contigo, Señor. Sí, dígalo ahí donde esté usted. Allí llevó Él mis pecados consigo. Así lo dice Mateo capítulo número 8, mientras usted está ahí agradeciéndole al Señor, diciéndole, Señor, gracias, porque llevaste todos mis pecados, Señor.
Le leo aquí en Mateo capítulo 8, versículo número 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y lo repite el Señor Jesús, esta profecía de Isaías, en su ministerio, en el cual sanó a muchos, mire, que estaban oprimidos por el diablo. Uno de ellos, o una de ellas, fue la suegra de Pedro. Mire, ahí está, Mateo capítulo 8, versículo 14. Y cómo dicen que el hombre de Dios no ha de casarse. Si tenía Pedro suegra, es porque era casado. Mire, está hablando de su querida suegra, la que muchos hoy día utilizan en los chistes, en las bromas, pero cuán útil es. Mire, claro, cuando ellas saben también guardar su lugar sin entrometerse en ese hogar nuevo, oiga, son una bendición porque son las abuelitas, los abuelos, mire, ahí de sus nietos, qué bueno que ayudan ahí en la casa, qué bendición, mire. Y si necesitan un consejo, una palabra, pues también, si son de Dios, ellas tendrán una palabra acertada, mire. Así que ahí está el Señor Jesús sanando. Hoy también está sanando, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y por medio de sus sufrimientos hay salud, mi estimado amigo, hermano, hermana, hay salud para cada uno de nosotros. Él cargó, Él llevó, ahí dice, todas nuestras enfermedades. Bien. Colosenses capítulo número 2, versículo número 14, también nos da fe de ello. Colosenses capítulo número 2, versículo número 14, no hay necesidad que ahí lo busque, le leo, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él se llevó todos aquellos decretos que eran contrarios. La enfermedad es contraria a nuestro ser. ¿A quién le gusta estar enfermo? Mire, por eso se va toda esa enfermedad, llámese neumonía, llámese COVID-19, en el nombre de Cristo Jesús. Lo que sea que esté sufriendo ahora mismo, escoliosis, se va en el nombre de Jesús. Desaparece ahí esa pérdida que está teniendo ahí, quizá de cabello, de peso, bueno, algo que no es normal, en el nombre de Jesús. Entonces, llénate de fe, que el Señor te sana. Dile amén a esa palabra, dile, sí Señor, me apropio de esa promesa. Aquí dice, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, porque cuando una persona está yendo mal, los demás dicen, eso debe ser que habrá pecado. Mire, eso decían quizá de Jesús, allá en la cruz. Mire, es que Dios lo azotó por sus propios pecados, cuando Él jamás cometió pecado. Mire, pero esa es la estimación humana del dolor. Entonces, herido por Dios, estaba bajo el castigo de Dios y pensamos que estaba bajo un castigo, bajo una disciplina por sus propios pecados, cuando era por los nuestros. Mire, fue abatido, fue humillado, fue degradado. Y claro, nosotros hicimos la estimación de esos hechos, mire, pero los hechos son que Él fue herido por nuestra rebelión. Léalo en el versículo número 15, ahí lo dice. Él herido fue por nuestras rebeliones, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya le explico esa parte, pero qué interesante que podamos aceptar. El herido fue por mis rebeliones. Claro que hay una expiación vicaria. Él tomó nuestro lugar. Fue atravesado, traspasado, clavado por nuestras transgresiones, que eran realmente rebeliones. Mire, nos rebelamos contra Dios. Aún lo seguimos haciendo. Tenemos la partida de uno de nuestros seres queridos y decimos, Dios, ¿por qué me la quitó? Mire, siempre rebelándonos contra Él. Y de aquí que fue herido por nuestras rebeliones. El dolor fue suyo, fue del Señor Jesucristo, pero a consecuencia del pecado que era nuestro. Mire, el dolor lo hizo suyo, pero era el dolor que usted y yo teníamos que haber sufrido, llevado por nuestras rebeliones. Mire, estimado amigo, amiga, hermano, la rebelión es el elemento primario de todo pecado humano. Mire, lo primero, lo que está en la base de nuestras faltas delante de Dios y de los hombres es la rebelión.
¿Y acaso no nacimos desde pequeñitos rebeldes? Mire, quizá algunos se ganaron sus buenos, ¿cierto?, castigos. Mire, otros menos, otros, bueno, en fin. Pero fue, ¿por qué? Por esa rebeldía, esa rebelión. Mire. ¿Por qué no permitir que Dios cambie su corazón? Mire. Y de ser ese corazón rebelde a ser un corazón sumiso a Dios. Aquí dice, molido por nuestros pecados. Voy un poco rápido por causa del tiempo aquí en las redes. Mire, molido por nuestros pecados. Quiere decir que el Redentor fue aplastado por nuestra perversidad innata. Mire, esto es lo que llevamos dentro. Aunque a veces critiquemos que fulano nos robó, que fulano hizo, pero todos llevamos esa perversidad innata. Mire, dentro de nosotros. Y a veces juzgamos o criticamos a alguien es porque no hacemos quizá eso, pero hacemos cosas diferentes. Eso es perversidad innata. Mire. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Quiere decir que para que ahora podamos estar en paz con el Padre Celestial, se hizo necesario que alguien sufriese ese castigo que nos conduciría a la paz con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Pero por medio de quién? De Jesucristo. Mire, Jesucristo se echó encima ese castigo. Mire, ese sufrimiento disciplinario se lo llevó el Señor encima. Para que usted siguiera rebelde, para que usted siguiera lejos del Señor, no, para que usted viniese a estar ahora en paz con Dios. Y esa paz no solo indica paz, sino salud, bienestar, prosperidad, plenitud. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Algo fue curado para nosotros. Algo fue curado. Bendito sea el nombre del Señor. La idea es que por medio de sus llagas hay sanidad para nosotros. Aprópiese usted de esa promesa ya mismo. Dígale, Señor, a través de tus llagas, Señor, hay sanidad para mí ahora mismo. Aquí y ahora, en el nombre de Jesús. Así que los sufrimientos del siervo no solo son vicarios, sino redentivos y curativos. Mire. Pero sigue diciendo el versículo número 6, todos nos descarriamos como ovejas. ¿Habrá uno que no se haya descarriado? Si aquí dice, todos nos descarriamos como ovejas. Las masas, el mundo entero, todo el mundo, nos desviamos de nuestro curso. Y usted sabe cuando un vehículo se desvía de la carretera o un animalito se sale del redil, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Que se va a meter en problemas. Mire. Y cuando nosotros los seres humanos nos descarriamos como ovejas, dice, fue hasta meternos en dificultades. Sí, Dios está hablando a su corazón. Quizás las dificultades que hoy mismo acaecen ahí a su vida ha sido porque todos nos descarriamos y nos desviamos de nuestro curso. Mire, Él nos puso un curso, que fuéramos gente benigna, mansa, humilde, paciente, gente de buenos pensamientos, pero todos nos descarriamos. Así es como se comporta la humanidad. Mire usted. Y si las ovejas no son cuidadas, andan siempre vagando, como errabundas, están perdidas, están sin defensa. Mire, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se desvió, están como ovejas perdidas. Mire, y esta cláusula, por supuesto, también es la confesión de la humanidad arrepentida. Gracias a Dios por todo aquel que se ha arrepentido, que se ha vuelto al Señor con todo su corazón, porque leemos aquí en primera epístola de Pedro, capítulo número 2, el versículo número 25, primera de Pedro 2, 25, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué bueno, Él es el verdadero, Él es el grande, Él es el pastor de pastores. Mire, qué bueno, nos habíamos descarriado como ovejas, pero habéis vuelto. ¿Cuántos quieren hoy volver a ese gran pastor, a ese obispo de su alma? Mire. Y el mismo Señor lo confirmó, ahí pasó por la mente de nuestro Salvador, cuando en Mateo 9:36 Él lo dice, que Él veía a las multitudes como ovejas descarriadas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Lo mismo que leemos en Juan 10, versículo número 11, que precisamente
Él vino aquí a la tierra a mostrarse con esa ternura, con ese amor, mire, a encaminarnos. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero seguimos leyendo aquí en Isaías y dice, cada cual se apartó por su camino. El hombre prefiere su propio camino que el camino de Dios. Ha transferido su fidelidad al ídolo de su propia voluntad, de sus propios deseos, su propio intelecto, sus innatas tendencias, para convertirse en un ser totalmente egoísta. Mira, ahí está diciendo, cada cual se apartó por su camino. Entonces, el hombre intenta vivir una vida contenida en sí misma. Esa es la culpa común de toda la humanidad. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, el Padre Dios cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Así que Dios se convirtió en ese siervo sufriente. Proveyó esa expiación vicaria. Tomó nuestro lugar para que usted y yo pudiésemos ser perdonados. Y cargó en su Hijo las iniquidades del mundo. Mire usted, desde ese momento, desde entonces, el sufrimiento vicario ha sido la condecoración más alta de la vida. Por eso Dios no castiga al justo con el pecador. Mire, es para que lo podamos entender. ¿Cuántos cristianos se han infectado con el virus del COVID-19, pero luego salen diciendo, Dios me sanó? Es diferente a otro que Dios hace ese milagro y dice, me curé, se me pasó. Oiga, como si fuera una gripita. No, es que tenemos que reconocer, pero hasta en eso hemos sacado a Dios de los testimonios, de las obras maravillosas que Él hace. Dios no castiga al justo con el pecador, pero también acepta el sufrimiento del justo por el malvado. Ese fue el Señor Jesús. Mire, el justo muriendo por los injustos, el santo por los pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. De esto nos da testimonio Marcos capítulo 10, versículo 45. Leo rápidamente, dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Así que Él fue, amado amigo, hermano, el que aceptó la humillación. Pacientemente la soportó. Aquí dice el versículo número 7, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Siendo que era tratado brutalmente, sin piedad, fue afligido, humillado, pero él mismo se estaba humillando. Él permitió que lo afligieran. ¿Acaso no podía él decir en ese momento al Padre que le enviara, un ejército completo de ángeles? Como él lo dijo, una legión de ángeles. Mire, le hubiera enviado mínimo unos 300. Oiga, y si con uno solo vence al diablo, mire, ¿cómo hubiese sido con 300? Pero fue que él mismo permitió que lo afligieran. ¿Cuánto todavía tenemos por recorrer los seres humanos para aprender? No queremos que nadie nos corrija, menos que nos vaya a humillar. Mire, pero él mismo se humilló. Él permitió que le afligieran. Mire usted, no abrió su boca. Por supuesto que no necesitaba defenderse, ya que, hermano, no se hacía ninguna acusación válida contra él. Mire, todo era una farsa judicial. Pero la pregunta es, ¿callamos nosotros cuando se nos indica de algo que no hemos hecho? Cuando la acusación no tiene fundamentos, ¿nos quedamos callados? No, por lo general queremos justificarnos, queremos alegar, levantar las manos, defender nuestros derechos. Mire, el Señor Jesús solo habló, mire, cuando su silencio se iba a convertir en una negación de su deidad, de su mesianismo, de su realeza. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo, como cordero fue llevado al matadero, fue llevado allá al altar del sacrificio. Fue una sentencia de muerte dictada
antes del proceso. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Mire, así el divino sufriente padeció en silencio. Por cárcel, por juicio fue quitado. Se libraron de él injustamente. Mire, fue quitado por medio de violencia en el juicio. Y su generación, ¿quién la contará? Qué indiferencia encontramos hoy en la opinión pública. Mire, qué indiferencia, qué actitud apática de las masas. A menudo cuán asombrosas. Mire, nadie pareció preocuparse por su suerte. Sus jueces no estaban interesados en dilucidar la verdad acerca de su prisionero, sino solo en librarse de él. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice el profeta, castigado por nuestros pecados. ¿Qué tal si hacemos un alto y le decimos, Señor, perdónanos? Perdónanos, porque estábamos pensando era que tú sufrías el castigo por algo malo que hiciste, Señor. Pero aquí, mientras que usted ahí se humilla delante de Dios, aún con lágrimas, le pide perdón, le dice, Señor, yo tenerte en un pedestal alto, yo tenerte en primer lugar. Voy a terminar aquí con la lectura. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, sus maldades, sus rebeliones. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, no su propio pecado, habiendo llevado él el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Él, Jesús, oró por los transgresores. ¿Recuerda esa frase tan conocida cuando él exclamó, Padre, perdónalos? Mire, no murió como una víctima protestando e indignado, invocando la venganza de Dios sobre sus asesinos. En vez de eso, imploró perdón para ellos. Oiga, ¿cuánto están deseando que Dios perdone allá al que no le pagó esa deuda a tiempo? Que no le hizo el favor, y usted le está diciendo, Señor, perdónalo, Señor. O estamos deseando otra cosa. Mire. O nos alegramos del mal cuando le suceda a la persona que no amamos, que aborrecemos. Mire. Eso le pasa. Cuando aquí tenemos el ejemplo. Él oró, no pidiendo venganza, no pidiendo perdón de parte de Dios. Este siervo está aún en el futuro para el profeta. Pero en Jesucristo de Nazaret, este sueño profético es hecho una realidad. Encarnado en carne y sangre. Él es su asombroso cumplimiento en detalle. ¿Qué tal si para terminar hacemos una meditación ahí? Pensamos retrospectivamente cuántas veces lo hemos cambiado a Él por una diversión. Ir a la playa, a las montañas, a los lagos, a los teatros, a los hipódromos, a las salas de juego. Nos hemos olvidado de Él. Mire, aun cuantos que se dicen ser cristianos, mire, pero prefieren ir a echar un chico allá al billar, al teo. Mire, por eso es que ahora hay muchos que no se soportan el encierro. Pero sabemos que esto es un refugio. Mire, en vez de verlo así, ¿cierto? Como un encierro, como estar en una cárcel, es más bien verlo como un refugio. Un lugar donde podemos adorar a Dios, descansar en Él, decirle, Señor, tú eres un dulce refugio para mí, Señor. Gracias. Vine a buscarte, Señor. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Preferimos nuestros negocios, pensar en nuestros negocios, buscar nuestras distracciones mundanas
que buscarlo a Él. Mire, buscar las conversaciones maliciosas o el chisme, que no solo no es espiritual, sino que desagrada a Dios. Padre, te doy gracias por hacernos reflexionar en estas cosas, Señor. No de una manera religiosa, Señor. No pensando, ¿y cuáles son las 7 palabras? A ver, averigüe para la tarea de mi hijo. Y tomarlo de una forma superficial. No, sino más bien decirle, Señor, tú quieres que haya ese perdón en mi corazón. Anoche oí ahí pastores a la hora de las noticias, ¿cierto? Diciendo, mire, hace falta ese perdón entre el esposo y la esposa. Qué bonito eso. Mire, eso es lo que necesitamos. Pero si aún no nos hemos reconciliado con Dios, ¿cómo vamos a perdonar al otro? Tal vez vamos a salir diciendo, yo perdono pero no olvido, y en el camino le voy a recordar. Pero en esta hora desarmemos nuestro espíritu. Mire, digámosle, Señor, perdóname. Perdóname por esa rebeldía que traigo desde pequeño, Señor. Perdóname, Señor. Lávame, límpiame, Señor. Y perdona a todos aquellos que le han echado cuerda a esa rebeldía. Mire, dígale, Señor, perdóname, Señor. Cuando tú me estás hablando que tú eres amor, que tú quieres, Señor, que yo venga a ti, que te pida perdón, Señor, hoy te pido perdón. Hoy me arrepiento delante de ti. Arrepientas. No sabemos si esta sea la última oportunidad. No lo sabemos. ¿Quién lo va a saber? Los especialistas en pandemias, en toda esta clase de insucesos, dice, no sabemos a qué atenernos, no sabemos qué esperar el día de mañana, que solamente hay uno que lo sabe todo y sabe el mañana y todo el tiempo, lo conoce, el ayer, el hoy, el futuro. Señor, nos entregamos a ti, Señor. Queremos pedirte perdón porque no fue por tus necedades, tú eras y eres el justo. Fue por nuestras necesidades, fue por nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Perdónanos, Señor. Límpianos. Oh Dios, no queremos seguir transgrediendo tu ley, fallándote. Señor, perdónanos. Así como cada uno de los que se ha comunicado en esta mañana, gracias a Dios por su vida, le pide ahí perdón al Señor. Le dice, Señor, gracias porque tú has sido muy bueno conmigo, porque tú me has amado, porque tú has estado, Señor, atento, Dios, a manifestarse a mi vida. Bendecimos allá a nuestra hermana Waldina Ramos, que escucha vía telefónica. Mire, gloria a Dios, una anciana del Señor, una mujer de Dios, una columna ahí de la casa de Dios. Sus hijos la llaman ahí desde Bogotá. ¿Cómo estás, mamá? Aquí te vamos a poner a través del celular la predicación. Mire, y está oyendo ahí vía telefónica. Bendecimos sus vidas, familia, a cada uno de los pastores que se comunica aquí, otros hermanos desde la ciudad de Chiquinquirá, de Bogotá, de Villa de Leyva, también lo hace allí María Leonor Aya. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes que muy fielmente siempre está ahí comunicándose. Bueno, no sé cómo le hace para mantener ahí internet las 24 horas. Mire, claro que nosotros mismos no sabemos a qué momento, ¿no?, expire esto y ya no podamos seguir transmitiendo. Eso lo estamos llevando es por fe. Con esa confianza de que ahí alcance el paquete de datos, ¿cierto? Porque el otro de la casa ya sacó la mano. Pero gracias a Dios, aquí seguimos porque a Dios le ha placido. Gloria a Dios. Piden oración por el niño Samuel Castaño. Se encuentra hospitalizado, tiene convulsiones. Vamos a orar ahí, únase en esa fe. Piden oración por Jonathan Guerrero, está cumpliendo años. Bueno, hay varios que están cumpliendo años, pastores como la pastora Dilma González, Jonathan Guerrero, Nancy Mesa aquí, otros pastores que se comunican. Padre, te damos gracias, Señor. Reconocemos tu autoridad en nuestras vidas. Reconocemos tu poder, tu amor, Señor, sobre nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, nuestro corazón es tuyo, Señor. Tómalo, Señor, oh Dios. Queremos ser dóciles, queremos esa capacidad de discernir tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, ven, Espíritu de Dios, abrázanos, como abrazas allí al niño Samuel Castaño, Señor. Padre, reprendemos toda clase de convulsión,
ya sea por fiebre, ya sea por alguna otra cosa, Señor. Reprendemos esas convulsiones. Señor, tú mismo llevaste, cargaste sobre ti esas convulsiones. Señor, esa infección, ese dolor. En el nombre de Jesús de Nazaret, allí es sano Samuel Castaño por tu palabra. Este niño recibe su salud de parte tuya, Señor. Pedimos por la vida de Jonathan Guerrero y de todos los que cumplen años, la pastora Dilma González. Bendecimos a otros hermanos que no sepamos, definitivamente, discúlpenos si no sabíamos su día de cumpleaños. Señor, les bendecimos, guárdale, Señor, cada día y sigue, Señor, añadiendo a tu camino, a tu iglesia, los que han de ser salvos. Si usted necesita ahí también de esa conversión, dígale, Señor, obra en mí esa conversión, obra en mí esa transformación, obra en mí, Señor, que yo pueda confesar lo que he hecho delante de ti. Perdóname, límpiame, lávame. Y en esta hora te creo a ti, que soy salvo, que soy perdonado, que soy una persona nueva. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Sigue ahí hablando con Él cada vez que puedas hacerlo. Busca un espacio, un lugar y habla con Él de tu corazón. Lee la Biblia, ahí Dios te va a hablar a tu corazón y ya llegará el tiempo en que podamos volver a reunirnos. Confiamos en esa gracia de Dios, confiamos en que así a su momento Dios estará dirigiendo a nuestras autoridades, a nuestro presidente. Señor, los bendecimos, guárdalos, guarda a las autoridades de salud, Señor. Padre, bendecimos a cada uno de los que está atento a la seguridad, Padre, a la protección de los ciudadanos. Gracias, le bendecimos. Bendito todo aquel que nos bendijere, Señor. Guarda estas familias. Mi amado, ha sido un gozo, ha sido un gusto acompañarles, como también esta noche a las 8 de la noche, si Dios nos permite, volveremos aquí. No sé si esté mi esposa, este servidor. Mañana también 10 de la mañana y 4 de la tarde. Estamos en ese culto también ahí, en que estará la pastora Paola también atenta. Dios te guarde, bendice a tu hermano, a tu hermana. Dígale, a otro momento le doy ahí un abrazo, pero mientras tanto hágalo ahí de todo su corazón, ese abrazo espiritualmente. Le amamos, le estrechamos también y deseamos que el Señor sea supliendo todo lo que le falte conforme sus riquezas en gloria. Bendiciones en Cristo Jesús.